Bienvenidos a su canal La Voz de Esperanza. Jeremías 31:3 dice: Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciéndome: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Bendiciones para todos en este año nuevo. Para mí es un gozo saludarles y desearles muchas bendiciones de paz, de salud y en todo lo que necesitan, que mi Señor Todopoderoso sea supliendo, que sea prosperándoles. Es nuestro deseo desde aquí, desde su canal La Voz de Esperanza Costa Rica. Para todos en cada país donde usted nos puede ver y donde escucha nuestros mensajes, donde usted es parte de nuestra audiencia fiel, ahí le enviamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo bendiciones y también oramos para que Dios sea en este año con cada uno de ustedes desde el principio hasta el fin, supliendo, bendiciendo en todas las áreas, en lo espiritual, en lo emocional, en lo material, que no me le falte nada, mis amados. Y gracias por estar con nosotros en este tiempo también que compartimos los mensajes de la palabra de Dios. Hoy aquí, en este inicio de año, estoy compartiéndoles uno de los temas que quedaron pausados en el 2025, que estábamos en el mes de noviembre y un poquito de empezando el mes de diciembre compartiéndoles. Estaba hablándoles acerca de los ministerios y en este tema estuve tratándole el tema con el tema del profeta. Fue el primero que les compartí. Y ahora quisiera seguir con lo que está escrito en el libro de Efesios 4:11. En ese orden vamos a empezar ahora a hablar un poquito de cada ministerio. Me gustaría en realidad que aprendiera muchísimo y que pueda identificarse con alguno de sus ministerios para que usted se enamore de la obra del Señor y le sirva al Señor. Creo que le servimos a Dios por agradecimiento, por amor, por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ¿verdad? Y espero que así sea su caso. Y vamos entonces hoy a dar inicio en el orden bíblico que está escrito en Efesios 4:11. Y nos dice la palabra del Señor que Él mismo, hablando de Cristo nuestro Señor, fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros lo de ser profetas, a otros lo de ser evangelistas y a otros lo de ser pastores y maestros. Así que ese es el orden que viene escrito allí. Vamos a empezar a hablar un poco hoy del ministerio del apóstol. Es uno de los ministerios que casi nadie menciona. En realidad no se escucha mucho decir, al menos aquí en Costa Rica no es muy, no es algo muy como mencionado o tratado, pero es yo creo que todos los ministerios son importantes. De hecho, cada iglesia que está en el orden de Dios trabajando debería de tener esos 5 ministerios que dice ahí funcionando. Pero no es tan así, ¿verdad? No se ve en todas las iglesias ese liderazgo funcionando en ese orden. Pero sí, nosotros creemos que así es como debe funcionar, porque lo pensamos así, sino porque así lo dice la Biblia. Así que espero que usted pueda
compartir conmigo este tiempo y aprender conmigo hoy acerca del ministerio del apóstol. Vamos a ver un poquito y primero a ver qué significa la palabra apóstol. Apóstol significa enviado y es muy especial el ministerio del apóstol. En la Biblia se aplicaba cuando hablaban de enviar más comúnmente a las personas que fueron enviadas en comisión por nuestro Señor Jesucristo, como lo fueron los discípulos. Y tiempo después de que fueron enviados ellos, vemos también en la Biblia cómo Pablo, quien no conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida, también fue llamado por Dios a ser apóstol. Y su ministerio sencillamente fue impresionante. Me gusta mucho la Biblia, siempre escudriñar y aprender, porque uno, no importa los años que tenga en el Señor ni el ministerio, el nombre que tenga, aprender de la Biblia es muy enriquecedor, muy edificante y nos apasiona a mi esposo y a mí. Así que es una de las cosas que hacemos siempre, buscar en la palabra, y es algo tan lindo que a uno se le va el tiempo rapidísimo. Y les motivo a que ustedes puedan estudiar con nosotros la Biblia a través de nuestra programación, o sencillamente se tome su tiempo, haga oración y luego busquen la palabra, que el Señor le pueda mostrar todas las maravillas que Él nos ha dejado allí escritas. Empezamos hablando, cuando hablamos del ministerio del apóstol, acerca del ministerio de Pablo. Es sencillamente, como le decía, bueno, impresionante. No hay palabras a veces para poder describir tantas cosas que uno puede ver en cuanto al ministerio de este gran hombre de Dios. En Gálatas capítulo 1, su verso 1 y 2 es donde Pablo nos describe ya él en su ministerio, cómo él puede ilustrarnos, ¿verdad?, a nosotros cómo es su experiencia. Pablo dice: apóstol, no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Mire qué interesante cómo Pablo, si usted lee, por ejemplo, primer libro de los Corintios, si no me equivoco, en el capítulo 1, Romanos también, el capítulo 1, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol. En varios libros él escribe inicialmente esas palabras, llamado a ser, pero aquí en Gálatas ya no dice que él es llamado a ser, él ya es un apóstol. Y lo dice con toda convicción, declarando también que no fue una elección de los hombres, que no fue algo que eligieron los demás, que fue algo que Dios mismo le dio directamente a él. Así que este ministerio apostólico de Pablo es de verdad como el modelo que nosotros debemos ver para encontrar un verdadero apóstol. Hoy día encontramos muchas personas que ejercen el ministerio apostólico en iglesias, y algunos lo hacen bien, pero son una minoría, lamentablemente. En su mayoría las personas, muchos pastores que se dicen también ser apóstoles y no lo son, como dice la escritura cuando habla a las iglesias en el libro de Apocalipsis.
Entonces tenemos, como quien dice, es un dicho que aquí en Costa Rica hay mucha tela que cortar. Eso quiere decir que habría mucho que hablar del tema, muchos detalles y cosas como para aclarar este punto. Pero que sí es cierto que no hay una comparación entre los que se dicen ser y los que realmente son, porque de verdad que los que realmente son, como lo era Pablo, nos dejan perplejos con un ministerio tan apasionado, tan lleno de tanto, digamos, tanta disposición de ellos hacia Dios para que Dios sacara lo mejor de ellos y pudiera atraer a otros al Señor. Así que Pablo fue llamado a ser el apóstol de los gentiles. Su nombre judío era Saulo. Más adelante fue que él recibió el nombre de Pablo. El ministerio del apóstol es usado por Dios para enseñar la palabra a la gente. Se lo voy a describir en mis palabras sencillas. Para enseñar la palabra de Dios a la gente y formar verdaderos cristianos que obedezcan la enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos dejó, y así levantar congregaciones que sean adoradores en espíritu y en verdad, que adoren al único y suficiente Dios, que puedan dar honra a nuestro Salvador, Jesús de Nazaret. Y para mí esa es la función que tiene un apóstol, según lo que he leído en la palabra de Dios. Es un pequeño resumen de un todo, pero le voy a explicar mejor con la Biblia. Veamos un ejemplo en la Biblia. Habían unos apóstoles que fueron enviados a Chipre. Y podemos dar lectura a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, nos describe de estos apóstoles que predicaron en Chipre. Le voy a leer unos versículos para que usted lo pueda entender mejor. Ellos entonces, mire usted, vea qué bendición. Le voy a volver a leer, pero preste mucha atención. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Está hablando de 3 hombres específicamente allí. Y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, esos eran 2, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Aquí está hablando estos 3 hombres, eran Bernabé y Saulo y Juan, que los acompañaba. Esos
Los apóstoles que fueron enviados a Chipre en este viaje especial, no los mandó un hombre, los mandó, dice la Escritura, que el Espíritu Santo. Quisiera que viéramos algunas virtudes y dones desarrollados de los apóstoles según nos hablan estos pasajes bíblicos. Y lo primero que pude ver cuando leía, porque a veces la gente solo lee, pero cuando queremos aprender en la palabra del Señor, tenemos que hacerlo despacito, leer despacito para aprender mejor. Porque muchas veces las personas por leer algo lo leen muy rápido y entonces la Biblia no es como cualquier libro, queda nuestra mente sin fruto, o sea, no aprendimos, no guardamos algo realmente importante por leer apresurados. Por eso la recomendación, mi esposo es maestro de la palabra, el pastor Sergio, y cuando él enseña a la gente, una de las recomendaciones que él le da es esa, es que no lea en carrera, que se detenga. Los maestros de la palabra, ellos son muy detallados cuando están estudiando. Ven todas las cositas más pequeñas, una A, una D, que a veces la pasamos por alto por leer rápido. Ellos la observan con mucho cuidado porque tienen que enseñar a otros y tienen que hacerlo muy bien. Así que él me ha enseñado también eso. Y si usted quiere estudiar la palabra, se lo recomiendo, es algo muy hermoso. Puede leer así. Cuando estaba dando lectura a estos pasajes del libro de Hechos, capítulo 13, verso 4 al 12, lo que pude observar de estas virtudes y los dones que ellos estaban desarrollando fue la obediencia en primer lugar, porque dice que ellos fueron enviados por el Espíritu Santo y no se resistieron, ellos fueron. Ahí está la obediencia. También pude ver el celo de Dios en ellos, cuando aquel hombre que era falso estaba ante ellos y vieron su conducta y Pablo se molesta. Ese es el celo de Dios, es cuando no queremos que nadie engañe a las personas, sino que las personas sean rectas y puedan enseñar como a Dios le agrada y también puedan enseñar correctamente, que es muy importante. Otra cosa importante es que tenían discernimiento de espíritus. El discernimiento de espíritus es un don de Dios, que Dios nos da cuando vamos trabajando en el ministerio. Y el Señor lo hace para que podamos distinguir con mucha claridad a través del Espíritu Santo quién es bueno y quién es malo. Porque hay personas que pueden aparentar ser buenas, pero sus intenciones pueden ser malas y así a simple vista no nos daríamos cuenta si no tenemos el don del discernimiento de espíritus. Ellos lo tenían, por eso descubrieron que ese hombre era falso. De otra manera los hubiera engañado aún a ellos. Y otro don importante que se ve que habían desarrollado ellos allí, los apóstoles, eran los milagros. Cuando uno obedece a Dios, cuando uno es celoso de Dios, cuando uno ya tiene el discernimiento, o antes de tenerlo, pero yo creo que va como en esa misma línea de que sí lo tengamos y que Dios desarrolla en nosotros otros dones, como el don de milagros. Eso que ocurrió en el libro de los Hechos capítulo 13 fue algo impresionante, tanto así que este procónsul creyó maravillado de la doctrina del Señor y se volvió a Dios. Tiene que haber algo que impacte a la gente, que no sean tan solo palabras, porque muchos pueden pararse y decir: yo soy apóstol, yo soy profeta, yo soy evangelista, lo que quieran decir.
Pero la realidad es que aunque dijeran que son un pastor, que hoy día lamentablemente hay muchos malos testimonios, no tiene credibilidad si solamente son palabras lo que podemos ver en ellos. Tiene que haber algo más, tiene que haber un buen testimonio, tiene que haber un poder de Dios fluyendo también en ellos o a través de ellos. Es el poder del Espíritu Santo. Ellos fueron obedientes, enviados por el Espíritu Santo, y cuando obedecieron, también el poder de Dios los acompañó en donde ellos anduvieran haciendo la obra del Señor. Otra cosa importante que hacen los apóstoles es fundar iglesias, pero no como en la actualidad. Yo lo que le estoy dando hoy es como un resumen de lo que es el ministerio apostólico, pero no como estos que se ponen el título del ministerio, pero están haciendo las cosas sin mucho esfuerzo. Recuerdo haber escuchado hombres que decían: yo soy el pastor apóstol tal o el apóstol pastor, y vayan ustedes, trabajen allá en un campo blanco y en un mes voy a ver cómo va todo, me vengo para acá otra vez y ahí en unos 6 meses vuelvo a ver cómo van ustedes, a ver si ya lograron llevar todas las almas y empezaron a levantar el edificio para la iglesia. Eso no es ser apóstol, porque el apóstol es un hombre entregado, es un hombre esforzado. Pablo lo era. Pablo, estamos tomando a Pablo como modelo. No le leo muchísimos textos bíblicos, le voy a leer solo los que necesitamos, como un poquito de pinceladas para poder respaldar lo que le estoy diciendo. Pero quiero decirle que Pablo es nuestro modelo a seguir, porque él hacía no solo la parte de venir y hablarle a la gente y predicarle, sino que más allá de eso era un hombre muy esforzado que se quedaba en todo el proceso. Él iba desde que era solamente predicar y atraer a la gente hasta que ellos estuvieran formados como verdaderos creyentes, con un cimiento muy sólido en la palabra de Dios, habiéndoles enseñado a servir al Señor correctamente, con temor y temblor, con santidad, también con misericordia al prójimo y con muchas otras cosas que podemos ver en el ministerio de Pablo que él hacía. Nos damos cuenta que su obra fue una obra muy excelente. Aunque él no conoció a nuestro Señor Jesús en vida, aunque en vida de mi Señor no fue cuando Pablo empezó a servirle, sino después de que el Señor murió, que él tuvo una revelación. Eso lo encuentra en el libro de los Hechos capítulo 9, cómo fue la transformación de Saulo a Pablo. ¿Cómo fue que este hombre, siendo antes un perseguidor de la iglesia, habiendo sido blasfemo y muchas otras cosas que él describe también en los libros del Nuevo Testamento, aún así, él cuando tiene un encuentro con Cristo, eso cambia su vida y lo hace un hombre totalmente nuevo? Un hombre, bueno, bendito Dios, lleno de dones, de talentos y muy sometido a Dios, que es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Pablo fundó iglesias en Éfeso, en Galacia, en Filipos, en Tesalónica, en Colosas, en Antioquía y en otros lugares. Fue un hombre que, como apóstol de los gentiles, hizo una obra excelente formando a jóvenes como Tito, que usted encuentra la historia de cómo el Señor formó a este hombre, a Timoteo. Timoteo fue formado de una forma muy especial
Así que encontramos hombres en la palabra que fueron instruidos por él, y no solamente que era que les predicaba y les decía, esto dijo el Señor, o así aprendí, o esto el Señor nos enseñó a través de su palabra o a través de su vida, sino que más allá de eso, él les enseñaba la palabra, se quedaba con ellos hasta que ellos dieran frutos de que eran verdaderos hijos de Dios. Cuando tenía que corregir, corregía. Cuando tenía que disciplinar, disciplinaba. Cuando tenía él que estar allí con ellos para su defensa, también estaba. Era un hombre de verdad que se dio una entrega total en el ministerio apostólico, y que nosotros encontramos en la palabra algunas referencias de todo su trabajo en los textos que le voy a leer, y en el Nuevo Testamento usted va a encontrar a partir del libro de los Hechos muchísimo acerca de la vida de este gran hombre de Dios. Y como le digo, un hombre digno de que nosotros podamos imitar esa hermosa labor que hizo. Por ejemplo, en el segundo libro de los Corintios, capítulo 11 y su verso 28, nos habla acerca, en este capítulo, de cuáles fueron muchos de los sufrimientos que Pablo tuvo, pero no nos habla solamente acerca de todo lo que él había vivido para servirle al Señor, de cómo había sufrido, sino también de algo muy importante en el verso 28, y dice, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Él no solamente era que llegaba, ponía a trabajar a la gente y se iba, y los dejaba ahí, luego volvía a los meses, como le explicaba ahora como a modo de ilustración, a ver qué habían hecho y qué habían logrado. No, él estaba en todo el proceso, pero cuando ya terminaba de hacer algo en un lugar y ya había plantado una obra y dejaba personas encargadas que ya él mismo había preparado, él se iba porque tenía que continuar haciendo la obra en otro lugar. Iba a levantar otra obra en otro lugar, pero no descuidando la que había dejado antes, sino estando siempre al tanto de lo que estaba sucediendo. Recordemos que en ese tiempo ya no se contaba con la tecnología que tenemos hoy, sino que era por cartas que Pablo escribía con frecuencia a las iglesias que ya había plantado. Ellos también, creo yo, que estaban enviándole información del trabajo que realizaban, pero ya era gente que él había preparado. Así que eso sí es ser apóstol, el que está ahí en la obra completamente cuidando de lo que el Señor le había mandado hacer, con mucho amor y con mucho cuidado. En el libro también de los Hechos, en el capítulo 15 de los Hechos, encontramos también otro texto bíblico que pudiera ilustrarnos lo que le estoy hablando, y es en el verso 35 que vamos a encontrar lo que le estoy diciendo. Dice, y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. Bueno, hay que leer el contexto, es muy importante, así que le recomiendo leer los capítulos que le he mencionado, como para que tenga una base más sólida de lo que fue el ministerio de este gran hombre de Dios. También en el capítulo 18 del libro de los Hechos podemos encontrar allí otro texto bíblico que puede ayudarnos, y está en el libro de Hechos 18, 11, que nos habla en este pequeño versículo también de lo que él hacía, que también le estoy confirmando con este texto algunas de las cosas que recién le mencionaba. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Por favor, lea el contexto.
Por favor, lea el capítulo completo. Por favor, dedíquese tiempo a la palabra de Dios para aprender mejor. En un video podemos transmitir mucha información, pero no es lo mismo que poder darles presencialmente quizás todo lo que es un seminario de estos temas, porque realmente es algo que se debiera hacer. Cuando uno enseña este tipo de temas, no son como para tenerlos solamente allí en unos cuantos versículos, sino más allá de eso, que pudiéramos darle a la gente bastante material para que pudiera aprender muchísimo más. Pero creo que con esto tiene una idea muchísimo más clara de lo que es el ministerio apostólico. No sé si a usted le apasiona, no sé qué piensa usted de este ministerio tan hermoso como lo es el ministerio del apóstol, el enviado de Dios, que va donde Dios le diga que vaya, que no tiene pereza, que no tiene excusas para decirle al Señor: no, yo no puedo porque tengo que trabajar, yo no puedo porque tengo que ir a ver mi familia, yo no puedo porque estoy enfermo. No, este hombre Pablo fue tremendo, aunque él tenía su lucha, sus pruebas, como todos los hijos de Dios las tenemos, pero realmente en el ministerio se entregó de todo corazón. Creo que es muy valioso lo que podemos ver y aprender en este ministerio de Pablo. Espero realmente que lo que hemos compartido en este tiempo le sea útil y que usted pueda seguir aprendiendo con nosotros de todo lo que nosotros tenemos para enseñarle. Dios les siga bendiciendo. El Señor Todopoderoso le dé convicción de a qué le ha llamado a usted, para que usted pueda hacer lo que el Señor le manda, con mucho amor, con mucho agradecimiento y con mucha fe de que Él no le va a dejar ni le va a abandonar en lo que Él le haya mandado a hacer. Dios les bendiga a todos. Este ha sido el tema de hoy de los 5 ministerios, y la próxima semana, si Dios quiere, tendremos otro de los ministerios para enseñarle a usted la palabra de Dios. Dios les bendiga a todos. Se despide Patricia de López. Esperamos que haya disfrutado nuestro programa. Gracias por escucharnos. Suscríbase, comparta y comente. Dios le bendiga.